Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Chese de Lima, Perú. En este video quiero tocar un tema que parece que es importante, y es el hecho que el reino de Dios fue el tema central, por supuesto, de Jesucristo y de sus apóstoles, y ellos estuvieron anunciando que este reino estaba cerca, que se había acercado. Y por supuesto el pueblo judío no necesitaba mayores aclaraciones de este reino, porque ellos sabían por las profecías que el reino del rey David iba a ser restablecido, y él empieza su ministerio diciendo: el reino de Dios se ha acercado. No empieza hablándoles qué es el reino de Dios a ellos, sino les dice: el reino de Dios se ha acercado. Es decir, ya estaban ellos conscientes de lo que era el reino, pero él vino a anunciarles de que el reino de Dios se había acercado. Y se había acercado, por supuesto, con su presencia, puesto que Él es el Rey del reino de Dios. Su presencia, ¿no? Es la presencia en una forma parcial, ¿no? Un anticipo de lo que el reino de Dios va a producir en la tierra, o va a significar a los humanos. Pues bien, Jesús había dicho claramente en Mateo capítulo 5, versículos 33 al 35, eh, que no debemos jurar ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y en Salmo 122, 2 al 4 leemos que allí en Jerusalén están los tronos de la casa de David. Entonces Jerusalén, la terrestre, juega un papel muy importante en el plan de Dios, y Jesús eh, habló de este reino que iba a ser establecido en la tierra. Y él, antes de irse al cielo, se pasó 40 días en un seminario, una suerte de seminario intensivo con sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios, según Hechos 1:3. O sea, se dedicó a darles detalles minuciosos del reino que iba a establecer antes de irse al cielo. Pero de una cosa es cierta, que los discípulos le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino que tú nos estás hablando ahora? ¿Vas a restaurar el reino a Israel ahora? A Israel natural. Y Jesús, por supuesto, no los corrige y les dice: oigan, tengo 40 días enseñándoles sobre el reino de Dios y todavía no me entienden. No, no les dice eso. Les dice: sí, eh, yo voy a establecer el reino de Israel. Les da a entender que la pregunta estaba bien hecha. Lo que él les dice es que ustedes no pueden saber el tiempo para la restauración del reino a Israel. No al Israel espiritual, al Israel natural. Eso es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. Pero en otro caso, tenemos que Jesús, por ejemplo, cuando estaba caminando, entrando a Jerusalén, según lo leemos nosotros en Lucas capítulo 19, versículo 11, vemos que Jesús estaba entrando a Jerusalén. Y dice así en el versículo 11 de Lucas 19, dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Jesús estaba estando en Jerusalén con un burrito, y la gente le echaba ramas en el piso, ¿no? Eh, para darle la bienvenida al rey que venía, ¿no? Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Clamaban, gritaban: bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¿Por qué pensaban así? Porque lo veían ellos entrando a Jesús en Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén? Porque es la ciudad del gran rey, es la ciudad en donde nos reinaron David y sus sucesores. David reinó la mayor parte de su tiempo, de su reinado, estuvo en Jerusalén, una pequeña parte en Hebrón, la mayor parte en Jerusalén. Y ahí fue que también su hijo Salomón heredó su reino, y también reinó en Jerusalén, y así hasta el tiempo de Sedequías en el año 587, tiempo, o 586-87, donde también, donde sabemos que Sedequías fue depuesto por Nabucodonosor y llevado al destierro, y a sus hijos fueron asesinados, los hijos del rey Sedequías. Y bueno, y desde ese momento no ha habido más rey en Jerusalén. Pero ya Dios le había prometido a David que no le faltaría varón que se sentase sobre su trono, y luego el apóstol Pedro aclara de que este heredero al trono de David es justamente Jesucristo, que salió de los lomos de David. Es el Señor Jesucristo quien a su debido tiempo tomaría el control de ese reino, pero él restauraría el reino. Entonces ahí tenemos una clara alusión, pues, a un reino que se establecería en el futuro en la misma tierra. Y
El hecho es que también en Marcos capítulo 11, estimados amigos, pueden ustedes leerlo, van a ver ustedes que Jesús eh, estaba entrando en Jerusalén y el pueblo estaba feliz porque creían que el reino de Dios se iba a manifestar ya inmediatamente, y él tiene que darle la parábola para que no se hagan ilusiones de que ese reino se iba a establecer en Jerusalén en ese mismo momento o en sus tiempos, ¿no? Sino en el futuro. Y él dice que primero tiene que ir a un país lejano para recibir la autoridad del rey y volver. Y por eso esto coincide también con Mateo 25, 31 al 34, en donde se dice que cuando el Hijo del Hombre venga, entonces, y solo entonces, se sentará en su trono de gloria, regresando, volviendo. Y por eso también Hechos capítulo 2, versículo 19 al 21, se nos dice que el cielo lo retiene ahora Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que hablaron los santos profetas de tiempo antiguo. Entonces, ahí vemos nosotros que Jesús en este momento está ahora en el cielo retenido como el Hijo del Hombre. Él es un humano que está en el cielo, un humano inmortal, es el mismo que resucitó, ¿no? El mismo que se presenta en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 16, como yo soy de la casa de David, yo, Jesús, ¿no? De la casa de David, ¿no? De raíz y de la raíz de David, ¿no? O sea, claramente lo dice en Apocalipsis 22, 16, este mismo Jesús que está ahí, como humano, que mantiene su sangre noble, ¿no? De la raíz de David, va a volver como hombre a reinar en la tierra. Y este es el punto importantísimo que entendamos, porque Jesús en el cielo, en Apocalipsis 22, dice, yo soy Jesús, sigue siendo Jesús, el humano, que está ahí arriba, que va a volver para tomar el trono de David en la tierra. Y por supuesto esto va a ser en el futuro. Y él mismo dice que verán al Hijo del Hombre viniendo desde el cielo, ¿no? Con poder y gloria, y todas las naciones se lamentarán a causa de su venida. Dicho esto, estimados amigos, es claro entonces que la Watchtower nos miente cuando nos dice que Dios ya no trata con Israel, que el pueblo israelita ha sido desechado por la infidelidad de algunos, ¿no? Pagan pato todos, ¿no? Cuando dice claramente el apóstol Pablo en Romanos 11 que Dios no ha desechado a su pueblo al cual antes conoció. El hecho de que algunos hayan sido infieles no quiere decir que todos fueron infieles. Los mismos apóstoles eran israelitas, ¿no es cierto? Entonces no los desechó, él formó la iglesia, la primera iglesia está formada por gente de su nacionalidad, la nacionalidad de Cristo, ¿no es cierto? Entonces ahí es prueba contundente que Dios no desechó a su pueblo y tampoco a Jesucristo. Por lo tanto, lo que tenemos que decirles a ustedes es que los testigos de Jehová nos dicen, no, esto ya cambió, esto ya Israel natural dejó de ser el pueblo de Dios, el Israel natural, y ahora es el Israel espiritual, o los llamados ungidos, o los que van a reinar con Cristo en el cielo, y esos son los únicos que van a reinar con él en el cielo, pero no sobre Israel, sino sobre todo el mundo, ¿no? El reino sobre todo el mundo. Claro que Jesús va a reinar desde Jerusalén a todo el mundo, pero no desde el cielo. Y es Jesús el hombre, el descendiente de David, no un arcángel, el que va a tomar el control del mundo. Y la Watchtower, por supuesto, guiado por ángeles caídos, ¿no es cierto? Quieren que sea un Jesús angélico el que gobierne el mundo, ¿no es cierto? Y eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que tiene que ser un descendiente de David, y lo dice el apóstol Pedro en su sermón de defensa del Señor Jesús, ¿no? Hablando de que él es el que fue asignado, Jesús, para tomar el trono de David, porque es de la raíz de David, sale de su sangre, de sus genes, él va a tener que tomar el control del mundo. La Watchtower, por supuesto, no acepta esto, y que piensan de que ya el reino se estableció en 1914 en el cielo, y que está rigiendo dentro de la misma Watchtower, habiendo ya establecido una suerte de paraíso en la tierra a través de la Watchtower, ¿no es cierto? Donde viven todos los Jehová en un paraíso ya aquí en la tierra. Claro, un paraíso de pedófilos, por supuesto, pero un paraíso al fin y al cabo para ellos. Y bueno, y con ese cuento nos vienen diciendo que Jesús viene reinando del año 1914, cosa que es totalmente una fábula. Leyendo Marcos entonces, capítulo 11, y Lucas capítulo 19, de forma muy seria, también Mateo 5, 33 al 35, Salmo 122, 2 al 4, ¿no es cierto? Nos vamos a dar cuenta de que va a ser un hombre el que gobierna la tierra y va a gobernar desde Jerusalén, puesto que ahí fue donde reinó David y toda su descendencia.
hasta el año 587 que fue destituido Sedequías, y ahora está el trono vacante hasta que venga el Mesías y tome el control del mundo de Jerusalén en su propio trono, en su trono de gloria. Es el trono que va a ser establecido en la tierra, no en el cielo. Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión, porque si no lo entendemos así, vamos a estar siendo cómplices de engaños que la Watchtower quiere que creamos y que difundamos lastimosamente, porque ellos son los que quieren que nosotros divulguemos el engaño, y ese engaño es satánico, y estas son iglesias o religiones hechas por Satanás, que son de origen masónico. ¿No es cierto? Tanto los testigos de Jehová, adventistas, mormón, todos tienen raíces masónicas. Sabemos que los masones son luciferinos. Entonces tenemos que pensar también que las enseñanzas que entran, que se, que se propagan a través de estas religiones son luciferinas. Y sin embargo mucha gente está adormecida pensando que la Watchtower dice la verdad y que tiene la verdad, y les han lavado la cabeza a todos los testigos de Jehová pensando que están en la religión verdadera, cuando en realidad si se detuvieran a pensar, ¿no? A meditar, porque se nos da una cabeza, porque se nos manda a escudriñar las escrituras. Ustedes van a escudriñar las escrituras, olvídense ustedes que no escudriñan, simplemente escucha lo que dice el esclavo y dice, ya, si el esclavo lo dice, así será. Y cita textos bíblicos del esclavo por todos lados, pero que cuando uno quiere cotejar esos textos bíblicos o se anima a cotejarlos o a leerlos, se da cuenta que nada dice de lo que ellos están enseñando. En un 80% de los casos lo he encontrado así. Pero claro, ellos ven que está el texto bíblico ahí, si no, debe tener pues verdad el esclavo, porque está el texto bíblico puesto ahí. No se toman la molestia de revisar esos textos bíblicos. Por eso yo les digo siempre, revisa los textos bíblicos que aparecen en la atalaya para apoyar alguna doctrina, porque muchas veces en un 80% no dicen nada al respecto de lo que ellos están enseñando. Y eso es lo peligroso. Y ya no piensan por sí mismos, los testigos de Jehová ya no piensan, ya no reflexionan, no razonan, se han vuelto como robots, les han lavado la cabeza, ¿no? Para ellos estudiar la Biblia es estudiar lo que dice la Atalaya y las publicaciones, no es, no es leer con criterio y cotejando también lo que dicen otros autores cristianos, pero cristianos de verdad o cristianos más cerca de la verdad, ¿no? Que son gente que ha estudiado, que tienen más conocimiento, porque si un ciego guía a otro ciego, pues los dos se caen al hoyo, y eso es lo que tenemos ahí dentro de la Watchtower, guías ciegos que guían a ciegos. Tenemos que buscar por lo menos pues ya guías que vean bien, o que por lo menos vean por un ojo, pero no ciegos, ¿no? Y eso nos hunde a todos, hay que ser guiados por guías ciegos. Busquemos lo que sea ya, bueno, guías más o menos tuertos ya, o que tengan un poquito de, de miopía, pero no que sean ciegos, ¿no? Como es el caso de los testigos de Jehová, que estos son guías ciegos que paran equivocándose, cambiando de opinión, diciendo que la luz es una luz paulatina que va progresando con el tiempo, y cuando viene el momento empiezan a cambiar lo que dijeron, retroceden, van y vienen. Eso es todo un laberinto. Pero en cuanto al reino de Dios, dice, nosotros predicamos el reino de Dios, somos los únicos que predicamos el reino de Dios. Sí, predican el reino de Dios, pero el asunto no es si predican el reino de Dios, sino si predican el reino de Dios tal como lo predicaron Jesús y sus apóstoles. Y ese es el punto. No es decir, nosotros predicamos, anunciamos el reino de Dios. La atalaya dice anunciando el reino de Jehová, pero vamos a ver si lo que ellos anuncian es idéntico a lo que enseñaron los apóstoles, lo que enseñó Jesús, lo que querían los judíos, ¿no? Entonces, y ese es otro asunto, muy distinto. Bueno, estimados amigos, aquí me quedo para no aburrirlos, y como siempre será pues hasta otro video. Chao.